Kamisaraki latana kuyakanaka, kamisa siktasa, con jamas siktasa. Pichuru uñaista oñaniwa con jamas chakapiniti hiwasan pachati uka la paquereja. Bandera huipala sataki uka hiwasan pachati. Anicha hiwasan pacha. Kitin pachasa. Vamos a aclarar algo que no hay mucho en las redes sociales. ¿Ya? Con suerte he encontrado un video apenas sobre esta información de la huipala. He encontrado algunas páginas de información. Bueno, son buenos aportes de todo lo referente a la verdad. Hay muchos aciertos, en su mayoría muchos aciertos de lo que los ejemplos que demuestran. Y entonces los he resumido con mis limitaciones. En mi blogspot está, aceptaré, así se llama. Allí está la información completa con mi aporte más y lo pueden ustedes sacar una conclusión y completar a esta investigación para desenmascarar a esos falsos indígenas inventándose cuentos, ¿ya? Esos. Y también los que quieren ir a verlos, este canal de YouTube se llama De la Historia con Patricio Lons. Yo no les voy a poder mostrar porque no muestran tampoco ninguna imagen. Son 13 personas. Uno creo que es de Argentina y el otro de Bolivia. Y dan una conclusión sobre la verdad y, y las mentiras de la huipala. Si evidentemente es una bandera o un invento de un individuo al que yo le conozco. Estuve en su universidad. Así que va a ser muy largo. Para ver este video completo van a tener que tomarse un buen tiempito, sacarse, van a verlo por partes. Ya antes de pasar más tiempo vamos a iniciar la reacción. La huipala. Desde muy antiguo uno ha querido identificar de alguna manera. Desde Caín y Abel, donde Abel era el hijo predilecto de Dios, lo cual le costó la ira de Caín, a cuando el hombre ya, la relación con Dios era un poco más distante, a partir de coronas, cetros reales, estandartes, y luego empezaron a aparecer hasta los escudos nobiliarios que han sido estudiados por todo lo que es la ciencia de estandartes y lo que es la vexilología. En la segunda mitad del siglo XX aparece esta ciencia, la vexilología, en realidad como disciplina auxiliar de la historia, diseñada por el profesor alemán Neubecker y luego por Whitley Smith de la Universidad de Boston, que terminan dándole forma. Vexilología viene de vexilium, que eran las banderas de los romanos, los estandartes. Y entre esas cuestiones que hemos tenido, los pueblos terminaron creando sus propias banderas ya, no solo reales, sino nacionales. Está dando una breve reseña de cómo se han inventado las banderas. Ya, en realidad las banderas no son de América Latina, ni tampoco de la Vial, así como del Imperio Inca, nada, sino las banderas se han inventado en Europa. Ya, entonces vamos a seguir escuchándole. Las banderas americanas tienen una relación, primero las primeras banderas americanas han sido las banderas de España. La primera tenido, la que ustedes ven atrás mío, que es la de Castilla y León, ¿no es cierto? Ahí está, que es la que viene con Cristóbal Colón, y luego las banderas de las unidades militares, que es el Aspa de Borgoña que tengo aquí atrás mío. Muy bien. A partir de la independencia nacen distintas banderas. En el caso de Perú es una variación del Aspa de Borgoña y la Argentina toma los colores de la Orden de Carlos III de la Casa de Borbón. Durante 200 años hemos tenido estas banderas nacionales, pero en los últimos años aparecieron banderas que pretenden volver a fraccionarnos. Es decir, en el año 1800 alguien nos hubiera dicho, nos van a cambiar la bandera, que era la roja igualda, por otras banderas, no lo hubiéramos creído. Y lo creyeron, nos cambiaron una sola bandera que teníamos desde California hasta la Patagonia por 20 banderas distintas. Hoy nos quieren volver a meter otra bandera, una bandera multicolor, conocida como huipala,
que coincide Ya con les han la metido. bandera también de una minoría de preferencias sexuales, y esta bandera es la que vamos a discutir hoy con Oscar Amaya, Bandera gay. historiador de Sucre, y José Paparelli, colaborador y Oscar periodista Amaya había del sido Correo de España, de Sucre, Bolivia. argentino viviendo en Madrid, que ha hecho un trabajo muy interesante para investigar José sobre esta Paparelli bandera. de Tengamos Argentina. en cuenta lo siguiente: los pueblos aborígenes no tenían telas de flameo. No existía como concepto la bandera batiente, ¿no? Que tiene el extremo que va batiéndose en el aire. No. Sí, no había Tenía en Aymara eso. apenas un estandarte de un jefe inca. Ese término no había, la paqueri. Pero ya la Asociación Peruana de Historia ha determinado que la huipala no existe, y lo mismo otros académicos de la historia. Para hablar de esta situación, le doy la bienvenida a Oscar Amaya y a José Paparelli. O sea, el término la paqueri no existía, no había, del imperio inca, el imperio quechua, tenían estandartes, dice, para presentar para identificar la familia al cual pertenecía, pero no había una bandera oficial así del imperio inca. Y entonces ellos han inventado el término la paqueri, porque son dos sonidos, la paca, dice, ese da ondas, dice en el Aymara, ¿no? Jeri, entonces dice que le está dando movimiento, está dándole de ondas al flameo de la bandera. Entonces le inventaron ese término. Vamos a seguir escuchando. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por estar nuevamente contigo colaborando aquí en tu canal. Oscar, ¿me escucha bien? Te escucho muy bien, querido Patricio, y bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando por medio de las redes sociales. Y bueno, tocando un tema muy importante y sobre todo muy preocupante en nuestra nación, en Bolivia, por todos los problemas que hemos estado pasando en los últimos meses. Porque no se han dividido. Del régimen de Evo Morales. Un poco te voy a poner en contexto, querido Patricio, ya entrando en el tema de la huipala. El año 2009 hubo una asamblea constituyente en nuestro país, que lo liderizó justamente el gobierno de Evo Morales, donde en su mayoría estaban mucha militancia. Por eso no es bueno hacer asambleas constituyentes, donde muchas personas neófitas han ido. Mucha gente que ignora de las leyes, de las normas, que debe haber una separación de poderes, fueron a cambiar un movimiento en su mayoría de la izquierda, ya que quiso complacerle a su identidad a los pueblos indígenas, inventándole una bandera y inventando muchas naciones. Entre ellas está la nación intercultural. No tiene pueblo, no tiene lengua, no tiene territorio, no tiene nada. Se inventaron ese pueblo, nada. Porque son de varias culturas, supuestamente. Vamos a seguir escuchando. De esa izquierda de los progresistas, de ese neomarxismo del siglo XXI. Y uno de los puntos más polémicos fue justamente la introducción en el artículo 6 de nuestra Constitución Política del Estado, el de determinar que la huipala viene a ser un símbolo patrio para nuestro país. Lamentablemente, querido Patricio, después de la promulgación de la huipala, o de esta constitución, mejor dicho, el debate no terminó ahí. Es más, ha generado muchas discusiones, ha generado incluso discusiones fuera de nuestro país, el cual se acepta o se rechaza esta bandera, ¿no? Pero también ha generado muchas muertes en nuestros últimos tiempos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si realmente la huipala, o esta bandera que lo han introducido en la Constitución de nuestro país, viene a ser un símbolo de los pueblos indoamericanos, es un símbolo de los pueblos aymaras, quechuas. Entonces, eso es justamente lo que hay que debatirlo y hay que desmitir.
como un pueblo invasor, o sea, un pueblo sometedor, como es el imperio quechua, ha sometido a un pueblo aymara. Podría tomar sus símbolos como su propio símbolo. El invasor agarra la bandera del sometido y se lo lleva como emblema imperial. ¿Qué tal? Vamos a seguir escuchando. Porque ha habido una corriente bastante grande en nuestro país, sobre todo en los años 70 y 80, querido Patricio, donde unos jóvenes aymaras que estaban estudiando justamente en la Universidad Mayor de San Andrés, que es el departamento de La Paz, ellos han empezado a crear una corriente de voz de que existió una representación en ese momento, antes de la llegada de los españoles a estas tierras, y que aquello representaría a una nación, a una determinada parte de nuestro país. Esto ha generado controversia, querido Patricio, y hoy en día estamos viendo que hay una desmembración de nuestro país. Yo te voy a comentar más adelante, voy a poner una imagen justamente de las declaraciones de un líder aymara que fue compañero de guerrilla del anterior ex vicepresidente de nuestro país, que es Álvaro García Linera, ¿ya? Para que más o menos entendamos ahorita lo que está pasando en nuestro país justamente con el tema de la UIPAC. Esto para empezar, querido Patricio, te hago esta pequeña introducción para que más o menos la gente nos entienda el problema. Ya sé de qué está hablando, Felipe Quispe. No, si podemos continuar, querido Patricio, y comentar el tema de la historia, realmente si existió o no existió el tema de la Impala, ¿no? Sí, sí, cómo no. Ahí le quiero pedir justamente a José si nos puede explicar realmente sobre el origen de esta bandera, que tiene más que ver con una bebida. Porque Felipe Quispe y Álvaro Linera fueron presos, cayeron presos por hacer terrorismo. Tumbaron, ¿cómo se llama? Plantas eléctricas, asaltaron remesas, se dedicaron a secuestrar y otros delitos, por eso los cuales cayeron presos. Estaba hablando de Felipe Quispe. Seguimos escuchando. José. Sí, se te había cortado en un momento, Patricio. Ahora vuelvo. Creo que sí. No, justamente el origen de esta bandera que tiene más que ver con el origen, con una marca de una bebida que con la historia, ¿no? Así que José, queremos que nos cuentes cuál es la verdadera historia de la huipala. No solamente ha sido la marca Champacola, pues del que se van a hablar, me imagino. Ha habido un ingeniero, no me acuerdo, ha habido un ingeniero, una empresa que por causar la unidad de los trabajadores, hicieron de que hubiera una bandera para que tengan identidad. Todas estas cosas lo van a encontrar en el Blog Spot. Aceptaré. Ya, ahí lo van a encontrar mis argumentos junto a los que están viendo, estamos escuchando en este video. Bueno, vamos a ello, Patricio y Oscar. La verdad que es un tema fascinante, porque cuando uno comienza a investigar un poco y a ver cuáles son los orígenes de este nuevo símbolo, esta nueva bandera y demás, uno no deja de sorprenderse, porque realmente vemos que por lo que se oye a los movimientos indigenistas, en todo, bueno, son muy fuertes en Hispanoamérica, ¿no? Incluso hasta están llegando últimamente, en los últimos años, aquí a España, ¿no?
cuando se los escucha argumentar acerca del origen, digamos, de la simbología de la huipala, vemos que no hay historia. No hay historia. Exacto, no hay historia, nada. Esto se desmitifica Cero. muy fácilmente. Oscar lo vive ahí en carne propia, en su país, en Bolivia, y seguramente quedo a disposición de él para que si en algún momento ve que quizás no estoy de todo acertado, lógicamente que me lo haga saber. Pero Patricio, tú que estás en la Argentina y que has visto un poco la evolución también de esta introducción de la bandera, tanto en la Argentina como en otros países de Hispanoamérica, vemos que es algo reciente. Yo recuerdo que cuando, no sé, yo viví casi 40 años, más de 30 años, 30 y pico años en Argentina y no tenía ningún tipo de referencia. Es decir, en Argentina no se conocía esta bandera. Esto es fruto de las últimas décadas. Me acuerdo que en el año, ahora, no sé, 6, 7 años, la última vez que estuve por aquí, por Buenos Aires. Ha sido desde, a ver, había un tío que le gustaba hacer unas huilanchas en la montaña y entonces él fue uno de los primeros en inventar ese bandera a cuadritos. Pero esa bandera tenía rosado, café, unos colores más como mi indumentaria, como mi gorrito, así muy opaco, así muy altiplánico. Así eran los colores. Después apareció por primera vez en la película de Genaro Sanginés, si no me equivoco, en una de sus películas llamada La ciudad clandestina, creo que algo así se llamaba. Allí apareció por primera vez la huipala, pero con otros colores, con tonos tricolor boliviano. Era de rojo, amarillo, verde y blanco, como los que están viendo ahorita en la pantalla de captura de este video. Lo van a ver, ese es del video de la película de la ciudad de clandestina. Y esa es la segunda bandera que se ha intentado recuperar. ¿Ya? De ahí recién vino Germán Choquehuanca en la Universidad de UTA, que se llamaba, que se fundó en Laja, y porque este caballero andaba inventando todo tipo quería inventar las letras, la escritura aymara, quería inventar, supuestamente recuperar todo lo de la cultura aymara ancestral, ¿ya? Y hubo una discusión entre docentes, catedráticos de allí, así que se separó la Universidad Utama, al cual yo he pertenecido, ¿ya? Entonces, allí a nosotros nos han enseñado el odio, ¿ya? El resentimiento, la envidia, ¿ya? Aunque claro, lo bueno ha sido que nos queramos nosotros, pero de odiar al blanco, de odiar al rico, al que amasa la fortuna, a ellos, echar la culpa por todo, echar la culpa al imperio, al capitalismo, todas esas cosas con tinte cultural, racial, nos prepararon. Y ahí fue donde se inventó esta bandera, la que es actual, que está flameando en muchos lugares, que lo toman como símbolo de los campesinos, cuando en sí solamente ha sido un invento de ¿qué se llama? De este docente Germán Choque Condori. Y también yo creo que el tío que hacía las huilanchas ahí en el cerro, me imagino que ha ido parte a la asamblea, a la junta, donde se reunieron varios integrantes para decidir qué bandera van a tener en esa reunión, en esa asamblea, los supuestos indígenas. Vamos a seguir escuchando lo que desglosan estos caballeros. Buenos Aires
fui a recorrer el barrio de Mataderos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, una feria, Patricio, que seguramente la conoce, ¿no? Creo que se llama la Feria de la Tradición, allí en el barrio de Mataderos y demás, ¿no? Con todo, Sí. temática gauchesca y demás. No recuerdo muy bien cómo se llama la feria. En donde, bueno... Sí, aclaremos a la gente que el barrio de Mataderos es justamente donde se trae el remate de carnes a Buenos Aires, que está casi en los lindes del barrio, y que cuando uno recorre ese barrio da la impresión de bajar como 100 años atrás en la historia, ¿no es cierto? Hasta las edificaciones cercanas y más, uno tiene un déjà vu de que se ha metido en el túnel del tiempo. Sobre todo los domingos, que creo que en un momento se hacía una feria de tipo gauchesco o algo, ¿no? Algo Sí, la feria de Mataderos. No, La feria de Mataderos, que acá no recuerdo. Entonces, claro, cuando entro a la feria y tú ves a los gauchos, ahí los paisanos, realmente un ambiente muy, muy bonito, muy acogedor y demás, ves la celeste y blanca, la bandera argentina, y al lado de la bandera argentina flameando, la última vez que tuve, la huipala, digamos, al mismo nivel. Y claro, cuando vas recorriendo un poco los stands y demás, aparece toda esta simbología que es de creación reciente, ¿no? Porque realmente no hay historia de ello. Los pueblos incas, los herederos, digamos, de los pueblos aborígenes, los pueblos con los que se encontraron los españoles cuando pisaron por primera vez el continente americano, no tenían banderas. Es decir, la bandera es una construcción histórica de los pueblos indoeuropeos, como bien lo dijo Patricio al principio. En todo caso, el Inca llevaba un símbolo que se lo portaban sus estrechos colaboradores, y que no tienen absolutamente nada que ver con una bandera, y que era el símbolo del Inca, el símbolo imperial que lo representaba, pero no representaban a un pueblo o una nación. No había este concepto de nación y de pueblo con una simbología como una bandera. ¿Cuándo aparece la huipala? Pues la huipala hay dos teorías acerca de la aparición de la huipala. Una es a partir del primer congreso indigenista que se realizó en la ciudad de La Paz, allí por el año 1945. Entonces ahí vemos que en ese primer congreso indigenista se reúnen una serie de personajes, digamos, que intentaban recoger toda una tradición ancestral muy válida, digamos, muy legítima, de recuperar las identidades, el origen, la tradición, pero en ese intento de ese primer congreso indigenista se encuentran con que no hay un símbolo que unifique la idea del indigenismo. Entonces hubo uno de los congresistas llamado Hugo Lanza Ordóñez, que, bueno, hizo notar que encontró en la etimología aymara una palabra que era la unión de dos conceptos y que lo denominó huipala. Muy bonito, porque unió dos conceptos: huipai, que significa triunfo, y laps, que era el sonido producido por el efecto del viento y que originó una palabra que es lapaqui. Entonces, ¿qué hizo Hugo? Ahí vamos a cortar, ¿no? Se inventan una palabra huipa, ¿ya? Eso es lo que no puede pronunciar el caballero, dice huipa, ¿ya? Han unido dos palabras como dos voces griegas así, dos voces griegas provenientes, la huipala, de dos voces aymaras, ¿ya? Huipa, una, y la otra, la paqueri. Entonces, huipa con la paqueri han juntado las dos palabras y la han vuelto huipala. ¿Ya? Pero ahora vamos a revisar la palabra huipa.
en, en los vocablos aymaras, ¿ya? En el abecedario aymara, no existe la letra V. No hay la letra V ni la letra B labial, B dentelabial, como lo llamen. No hay, ¿ya? No hay. No hay esa letra, esa palabra, no hay. ¿Ya? Estos españoles, cuando se dirigían al rey, aclamaban al rey, entonces decía, larga vida al rey, que viva el rey. Ya le deseaban que viva más tiempo el rey. Y entonces hablaban, viva el rey. Y entonces a los campesinos sometidos, a esos indígenas, hacían que repitieran lo mismo hacia los españoles que habían llegado. Que viva el rey. Ya porque tenían que someterse también el pueblo indígena al rey católico de España. Entonces tenían que decir, viva el rey, pero ellos como no tienen la palabra, la letra B, la letra V, no hay, entonces con suerte podían pronunciar huipa. Por eso es que el aymara, porque el vocablo tiene solamente 3 vocales y no puede pronunciar correctamente el castellano. Han debido notar en muchas personas indígenas de habla aymara, no pueden pronunciar correctamente el castellano. Siempre andan confundiendo la I con la E, la U con la O, esas, y la B también, la D con la T, porque no hay ese vocabulario en el aymara. Entonces, huipa era un término español, ¿ya? Un término colonial que venía de viva el rey, larga vida al rey. Usaron ese término para denominar la bandera huipala, la falsa bandera. Ahora, la paqueri, evidentemente las ondas, ¿ya? De lo que flamea. Sí, está bien, es una descripción a un objeto, a una tela que está flameando, ¿ya? La paqueri. Pero huipa es español colonial, europeo, extranjero, español. Ya. Ahora con esa aclaración vamos a continuar. Sigue escuchándoles. Lanza Ordóñez. Unió estas dos palabras, creó la palabra huipala. Lo presentó, algo muy romántico, muy bonito. Y claro, y a partir de ahí dijeron, ¿cuál es el símbolo de esta palabra, de esta bandera? Y se encontraron que no había un símbolo. Uno de ellos, que fue Germán Monroy Bloch, propuso una más colorida, porque la que se presentó era una bandera blanca. Y dijo, con una bandera blanca no moviliza, no hay identificación. Vamos a cortar ahora ahí. En nuestros pueblos aymaras van a ver, no hay la huipala, no hay. Nunca ha habido, jamás ha habido. Van a preguntar a los abuelos, tatarabuelos, la huipala nunca existió, jamás existió. Pero sí la bandera blanca existió. Siempre en las procesiones, en sus reuniones, en las fiestas de la chaya, cuando había que empezar a sembrar, siempre se usó la bandera blanca. En realidad, esa es la bandera de los pueblos, del pueblo aymara, la bandera blanca. Bueno, no se tomaba como símbolo, como nación, pero sí se lo llevaba en varias ceremonias la bandera blanca. Aún todavía se ve en algunos pueblos que todavía no están olvidando sus costumbres, la bandera blanca todavía se usa. Ya. Vamos a seguir escuchando ahora. Aparece un tercer personaje, que es Gastón Velasco. Gastón Velasco fue
imprentero le llaman, ¿no? Ahí el dueño de una imprenta, que recordó, en un momento, Velasco recordó que un día aparecieron por la imprenta dos italianos, Salvietti y Brusone, que fueron los pioneros en crear una bebida efervescente, una bebida refrescante que se llamó champán cola, ¿no? La unión del champán y la Coca-Cola. Entonces, claro, le pidieron la etiqueta. Los italianos. Esto puede ser cierto porque los indígenas de esos tiempos estaban acostumbrados, porque los españoles les daban la coca. Lo mismo la coca ha sido traído por los españoles, porque la coca no es de nosotros, la coca no existió de nosotros. Ellos lo inventaron, lo usaron para someter a los indígenas, para que tengan fuerza, los han drogado para que puedan trabajar con fuerza y puedan gastar menos recursos, para que tengan menos hambre. Ya entre ellos le daban la coca, el alcohol y el cigarro. El cigarro tampoco había. Esto, el alcohol, el cigarro y la coca fueron traídos por los españoles para someterlos a los indígenas, que hasta ahora siguen usándolo como si fueran su riqueza cultural, cuando en realidad lo que están haciendo es drogarse con algo que los han traído los españoles. ¿Por qué digo eso? Porque mezclaban el agua con el alcohol y era suficiente. Y hay todavía algunos pueblos en el interior del campo, el altiplano y otros lugares, en la mina especialmente, el alcohol se lo toma puro, no lo mezcla. Pero seguramente ha debido haber gente que lo mezclaba, y entonces esta empresa de bebidas gaseosas Salvietti, italiana por supuesto, quiso complacer al pueblo indígena, a los nuevos criollos, a los nuevos mestizos que estaban surgiendo en las ciudades, darles esa bebida con champán y Coca-Cola mezclado. Vamos a seguir viendo. Le pidieron la etiqueta a Velasco se le ocurrió coger un formato cuadricular y dividido en distintas cuadrículas de distintos colores. Recordó este diseño y propuso el diseño en el Congreso. ¿Qué ha pasado? Entonces, han hecho como esta bufanda que tengo, ¿no es cierto? Mira, tiene varios cuadritos, así tiene. Para que se venda, para que tenga popularidad en el mercado popular de la gente del campo que está viviendo a la ciudad, se está mestizando, a ellos les ha puesto una marca, un símbolo colorido de aguayo, y los ha presentado porque los aguayos, los tejidos de nuestros ancestros, de los aymaras, son coloridos. Y entonces le pusieron con ese diseño el logotipo de la champa cola, y lo presentaron en ese congreso y lo tomaron como la huipala. Vamos a seguir viendo. Y fue aceptado. Y este es uno de los orígenes de la huipala. Detrás de esto no hay historia, sin duda. Recientemente he publicado un informe en el Correo de España hablando un poquito acerca de esto. El informe se divide en dos partes. Y claro, revisando la historia, claro, los indigenistas apelan a que la huipala existió durante más de 2000 años, incluso lo llegan a decir. Antes de la llegada de Cristo a la tierra, es la huipala. ¿Y de dónde cogen esta idea? Pues hay algunas piezas arqueológicas en un la coca milenaria. La huipala milenaria. La posibilidad de verlas, en donde ¡mentira! Son muy pocas. Hay algunas piezas arqueológicas en donde hay en
kero o kiru, ¿no? Que son unos vasos, unas vasijas de origen precolombino. Son unos recipientes en donde hay una serie de diseños muy parecidos, porque son auriculares y demás, y que no dejan de ser ornamentales. Entonces, van a eso, van a ese José, pero que no tiene Tratan de justificar su mentira, creo que Oscar me su mandó unas falsedad. imágenes fantásticas de esos elementos arqueológicos y de unas pinturas de unos ángeles de Calamarán que también plantean esos. Son diseños Sí. ajedrezados, se llama diseño ajedrezado. Esos diseños son europeos. ¿Ya? Por ejemplo, la bandera a cuadros para dar la partida, la salida de los vehículos, ¿ya? Las banderas de a cuadro de los pueblos españoles, ¿ya? Hay dos a cuadros. Las banderas a cuadro de los ángeles pintados, ¿no es cierto? Agarrando su estandarte, porque son estandartes de los ángeles, también pintados. Entonces, todas esas cosas quisieron poner como prueba para justificar su mentira. Vamos a seguir escuchando. Que uno lo ve en muchísimas culturas. Pero algo que antes de darle la palabra, recordar que la bandera es un concepto tan europeo que incluso los países asiáticos, la incorporación de bandera es un elemento nuevo. Tenían estandartes, tenían escudos, ¿no es cierto? Para los japoneses, Claro. el sol es mucho más importante como representación que la bandera. La bandera es un concepto que ellos tomaron de Occidente como para incorporarse o para tener un elemento de relación con la cultura occidental. Incluso es más, el emperador, la monarquía japonesa es distinta en la concepción cultural de la que tienen los europeos, por ejemplo. El emperador no es jefe de Estado, es otra cosa, ¿no? Es una suerte de deidad. Entonces, en realidad, este es un concepto absolutamente europeo que han tomado. Por otra parte, esta bandera obviamente que se parece a una bandera de una minería particular y también se parece a la bandera de un estado que existió dentro de la Unión Soviética, que fue Birobidzhan, que fue una comunidad judía a la que se le dio un pequeño territorio autónomo, que tuvo una bandera. Si ven buscar la historia de Birobidzhan, han dejado el escudo, pero la bandera, que era muy parecida a esta, la han borrado, ¿no es cierto?, de todos los emblemas. Entonces, de todas las fuentes que había en Internet. Así que realmente estamos hablando de la usurpación de un concepto. Y por otra parte, los pueblos amerindios no tenían una identidad continental, no tenían identidad de nación, ni siquiera sabían que estaban en un continente y que este continente estaba en un planeta junto a otros continentes. Es la unión, es la llegada de España la que unifica el globo terráqueo. Digamos, los pueblos amerindios eran pueblos de origen asiático que de algún modo cruzaron o por Bering o por la Polinesia, pero no es un pueblo, digamos, no hay un pueblo desde el origen, no hay un Adán y Eva americano, ¿cierto? Llegaron de otro lado. Si uno hace una investigación genética con determinadas tribus americanas y tribus de Mongolia, van a ver que son primos hermanos. E incluso hasta eso quisieron hacer parecer de que Adán y Eva hablaban aymara. Perfectamente varias lenguas aborígenes del norte argentino, dice que los parecidos son enormes y que evidentemente hay una raíz oriental. Oscar, contanos cómo es la situación, cómo se está viviendo la situación de esta huipala en Bolivia. Antes de entrar en ese tema, querido Patricio, aparte de lo que comentaba justamente José, yo también te voy a contar otra historia que aquí la cuentan bastante bien estos movimientos indígenas. Acá, en los años 70, apareció un joven aymara, estudiante de nombre Germán Choquehuanca, que en su momento se hizo llamar con su nombre real. Para él era un Inca Huáscar Chuquihuanca. Sí, pues así se nombró. El nombre que él se había dado. Y él empezó a crear un movimiento, yo lo llamaba movimiento restaurador, ¿ya? Porque él dice, según él había creado el Año Nuevo Indígena, él había recuperado la escritura milenaria del idioma Tawar, supuestamente, los aymaras, como también había creado un calendario llamado Marahuaca, y especialmente él se atribuía haber descubierto el tema de la huipala, ¿ya?
Ahora bien, él escribe bastante sobre estos puntos y que cuenta una historia de que, según Choquehuanca, los colores y la forma que obedecen Claro. la huipala obedecerían Inventa justamente a un cruce de dos bonito arcoíris cuento. que en su momento Manco Cápac había visto en el lago Titicaca, ya cuando estaba yendo rumbo a Cusco, ¿ya? Y que de esa manera dio lugar justamente al color a esta representación de la huipala, donde se expresaba alrededor de unos 49 cuadritos coloridos, ¿no? Ahora bien, querido Patricio y José, hay un historiador también del área indígena, ya que ha escrito sobre el tema de la huipala también en los años 80, y él concluye de que, primero tiene una conclusión bastante interesante. Él dice que diferentes pensadores indios, así los llama, afirman que el término de la huipala, o el término de la bandera, es una imposición occidental, ¿ya? El cual tiene cierta validez ya por el tema de la huipala. Pero la misma no cambia la naturaleza humana de construir símbolos, eso es obvio, ¿ya? Pero él concluye de que todas las historias que se están contando y que se han elaborado ya por parte de estos movimientos indígenas, ya es muy improbable que se puedan llenar varias páginas de un libro, para empezar. Y segundo, que debido a las referencias que son contadas, ya muchos de estos cuentos que se han creado justamente para dar una base, digamos, histórica al tema de Huipala son imposibles de comprobación, ¿ya? Porque a la misma los intelectuales indios recurrieron a una imaginación justamente para llenar un vacío, ¿ya? De crear el tema justificaron de la huipala y agruparon a un grupo de personas. Ahora bien, querido Patricio y José, lo que aquí hay que ver, ¿quiénes nos han gobernado estos últimos 14 años? ¿Ya? Obviamente ha sido una izquierda gramsciana, ustedes deben conocer a Antonio Gramsci, sobre todo Álvaro García Linera, que es el ideólogo, es el intelectual de haber creado justamente estos movimientos. ¿Ya? Antonio Gramsci decía que en una sociedad hay que encontrar. En esta historia vas a encontrar en el... ¿Cómo se llama? Vas a encontrar en el internet varios investigaciones en las cuales hablan que hubo un congreso de indígenas en la cual concluyeron llamarlo Huipala, porque proviene de dos palabras aymaras, ya, de quechua. ¿Cómo le dicen bandera? No creo que le digan la paqueri, ¿no? Porque nosotros en aymara lo denominamos algo que está ondeando. No siempre puede ser una tela, un trapo, un papel, algo que esté ondeando con el viento, lo llamamos la paqueri, así lo llamamos. ¿Ya? Entonces, esos caballeros en esa reunión juntaron dos palabras. El huipa, que quiere decir viva, porque no hay, en aymara no hay la letra B, no hay la letra V, no hay. Entonces, los españoles decían que viva el rey, larga vida al rey. Entonces, eso, ¿no? No esclavizaban. Entonces, ¿cómo construyeron sus fuertes en las fronteras? ¿Quién los construyó los fuertes en las fronteras? ¿Quién hizo los caminos entre todas las fronteras para comunicar sus pueblos? ¿Cómo han sido controlados? ¿O ha gobernado un aymara el imperio quechua? No ha gobernado. ¿Por qué hay los aymaras en Quito, Ecuador? Hay aymaras. ¿Por qué hay aymaras en Colombia? ¿Ya? ¿Por qué hay aymaras en Argentina, en Chile? Si los aymaras no son de allí, los aymaras son aquí del Tiwanaku, son de aquí de la provincia Ingavi, Pacajes, de la parte de Bolivia, Puno, Juliaca, alrededor del lago Titicaca. Nada de que ver con
con Jujuy, Argentina, mira. Es que el imperio quechua, al someterlos, los han llevado a esclavizar, a trabajar en trabajos forzados, a construir sus fuertes para defender sus fronteras de otros pueblos que no querían ser sometidos, como los mapuches, como los de la selva, los guaraníes y otros pueblos que no se dejaron someter, se rebelaron. ¿Ya? ¿Y por qué un imperio sometedor va a tomar un símbolo de un pueblo, la bandera de un pueblo sometido, como su bandera, encima a cuadros, ¿no es cierto? Ahora, si este es de Perú, va a averiguar cómo apareció la bandera de Cusco, la de multicolor. Fue un caballero que hablaba en la radio y lo propuso, igual lo puso como logo, como símbolo en su programa radial, porque era muy popular lo que él hablaba, temas populares, canciones populares del pueblo, y entonces su popular allí, la radio bien escuchada en el pueblo de Cusco, y lo llevaron al municipio, bajo una resolución se eligió la bandera como bandera de Cusco. No es la bandera del Perú, no está reconocido en Perú como bandera nacional del imperio quechua. Vamos a seguir escuchando a estos caballeros que están desglosando interesante historia. Y a partir de esa episodio a introducirse para poder conformar una sociedad, sobre todo occidental, que esté enraizada en el catolicismo. Entonces, él muy astutamente ve el tema cultural en nuestro país, sobre todo el tema indígena, y juntamente con otros indígenas, bueno, en realidad aymaras, crean un movimiento terrorista en nuestro país a finales de los años 80. El MRTA. El ejército guerrillero. Igual que los senderos luminosos. Que bueno, en un principio ellos quisieron llegar al poder justamente por medio de la violencia, ¿no? Ponían bombas a antenas, hacían volar ductos de gas. Entonces un montón de momentos de terrorismo que se vio en nuestro país para que ellos puedan crear una corriente de voz en Bolivia. En mi pueblo nomás hay grandes terratenientes, aymaras, burgueses aymaras, que tienen una ganadería, tienen camélidos así. Harto. ¿Ya? Hay una burguesía en el pueblo aymara, son muchos ricos aymaras, que no les va a gustar que se igualen a los pobres del mismo pueblo, porque así como hay burgueses aymaras, terratenientes que hay aymaras en cada pueblo, también hay pobres allí mismo, ¿ya? Y la solidaridad ya no existe como antes. Antes sí había solidaridad en el pueblo aymara, ahora no. Todo es mercantilismo. Y eso no lo van a poder lograr, porque los aymaras somos rebeldes. ¿Ya? No, nos habrán sometido el imperio quechua, nos habrán dispersado por todo lado, pero aún todavía seguimos. Nuestra cultura, nuestros usos y costumbres aún siguen vivos en esta plena época moderna. ¿Ya? Lo que no ha pasado con el imperio quechua. Ahora bien, una vez que se los apresó, los llevaron a la cárcel, García Linera decide ir por la vía democrática, ganar una elección y imponer las ideas que él quería imponer desde la vía de la violencia. ¿Ya? Entonces, él crea el concepto del Estado plurinacional en nuestro país. Exacto. Se inventa un país plurinacional. Les da la bandera, les da sus usos y costumbres, les da su propia justicia comunitaria. Entonces, como que ha creado hoy en nuestro país. Como que quiere esta izquierda clasista, como que quiere darle lo que quiere el pueblo indígena. Porque en Foro de Sao Paulo, ahí deciden, ya no la lucha de clases, porque la lucha de clases ya no sirve, porque muchos proletariados se volvieron burgueses, se volvieron capitalistas, iniciaron con pymes, emprendimientos y se volvieron ricos. Muchos pobres en el mercantilismo
capitalistas se volvieron ricos, muy ricos, ¿ya? Y hay muchos ejemplos de los que podemos demostrar, ¿ya? Entonces, estos quisieron demostrar, quisieron luchar de esta manera, la lucha cultural, la lucha racial, la lucha ambientalista, la lucha de LGTB, la lucha feminista y todas esas cosas que al final todos terminan siendo de la izquierda. Todos levantan el nombre. El más claro ejemplo es de los gays. El Che nunca que ha aceptado a los gays, los fusilaba, los mataba, muchos de ellos los mataron. Nunca ha aceptado ni a los indígenas, a nosotros nos denominaban como sus animales de carga. ¿Ya? Entonces, han usado y hasta ahorita siguen usando para causar caos, violencia, causar desorden y echar la culpa a gobiernos que son liberales de la derecha. Vamos a seguir escuchando más que es todo de la huipala estamos hablando, es el tema de hoy. Querido Patricio, ya 11 años de la aprobación de la Constitución, es que lamentablemente hay sectores, sobre todo en el occidente de nuestro país, donde justamente hay bastante cantidad de aymaras, que hay una corriente de voz de justamente ya no considerarse parte de Bolivia. ¿Ya? No sé si me permites, querido Patricio, compartir. Cuando yo estuve en esa universidad de indigenista de Utama, que era la universidad de Germán Choquehuanca, el inventor de la huipala, ¿ya? Ahí nos han dado esto, de que nosotros no somos bolivianos, no somos bolivianos, no somos ni peruanos, no somos ni chilenos, ni argentinos, nosotros somos de la Viala, nosotros somos del imperio Tahuantinsuyo, eso era, así nos metían a la cabeza. Sí, sí, porque el pueblo, los Omasuyus, también aymaras, peleaban contra mi pueblo, los pacajes. Los pacajes somos los verdaderos ponchos rojos, no son los ponchos rojos los de Omasuyus, ¿ya? Y entonces había esa pelea, el intercambio de ideas, el intercambio de luchas. Por eso la aymara es capitalista, es burgués, siempre ha sido así. Y entonces había esa lucha entre los pueblos, tantos de abajo y de arriba, siempre ha habido esas diferencias. Pero con esas diferencias ellos convivían, cuando tenían que hacer los intercambios, hacían los intercambios. Y el intercambio comercial que tenían entre los pueblos era normal, racional. La discriminación era normal, la discriminación siempre ha existido, en la alimentación, en la vestimenta, en todo ámbito. Y entonces estas cosas han usado la izquierda para causar división, mucho peor de lo que existe hasta hoy y lo que hubo antes. Vamos a seguir bien escuchando el video. Compartir justamente una nota, ¿ya? Sí, por supuesto. Hace 2 días atrás, Patricio, uno de los líderes aymaras que se llama Felipe Maipu, que justamente Felipe Maipu viene a ser un compañero de guerrilla de Álvaro García Linero, el anterior vicepresidente de nuestro país, y le hacen una pregunta en la cual menciona si él se consideraba boliviano. Y él dice que no. Dice, yo no me considero boliviano, ¿ya? Y todos ustedes acá que provienen de españoles, etcétera, están inclinos en nuestro país, ¿ya? A lo que yo me voy, querido Patricio, que la huipala, en vez de haber sido, como muchos más gente de Morales, va a ser una bandera que va a representar a un sector de la población que ha sido olvidada, etcétera, etcétera. Lo que hoy día está pasando, querido Patricio, es que se está creando bastantes corrientes de voces de diferentes poblaciones de nuestro país que ya no quieren saber nada de Bolivia, que la ropa amarilla y verde, que la tricolor, no les representa a ellos, que ahora ellos tienen sus propias costumbres, tienen su huipala, tienen su idioma y un montón de argumentos que ellos están utilizando muy arteramente para poder el día de mañana causar una división en nuestro país y que finalmente el concepto de nación
¿ya? No se lo siga usando y vaya disgregándose. Ese es justamente el problema que estamos viviendo hoy en nuestro país y que seguramente lo vamos a vivir más adelante en Chile, en Argentina, porque justamente estos movimientos que ustedes nos están viendo nacer en estos últimos años, nosotros ya vamos unos 10, 15 años con pasos adelantados de lo que estamos viviendo. Eso es justamente, creo, Patricio, uno de los conflictos que estamos pasando en nuestro país, el tema la huipala nos está haciendo de que nos dividamos nosotros como nación. Sí, me acordé también de otro tema. Vos nombraste justamente a un dirigente Exacto. indigenista ahí en Bolivia. En Chile. No tenemos por qué estar defendiendo el imperio quechua, que fueron los que nos han sometido, también los españoles. Así que no hay por qué estar diciendo que la pollera se respeta, que es discriminación, que es racismo, nada. Tenemos que seguir adelante, olvidarnos de esas penas, tristezas. Y claro, no, ni siquiera es del imperio inca, la huipala, no es. No es. Vamos a seguir escuchando. Ahí está, lo vas a ver en mi blogspot, se llama Aceptaré, y vas a ver la huipala. Desglosado ahí, todo lo que he averiguado, lo he juntado en un solo dato nomás de todo. Y así que solo tienes que sacarte tiempito para que puedas leer. En el año 73, cuando es derrocado el gobierno marxista de Salvador Allende, un dirigente del Partido Comunista Chileno se fuga, viene primero a la Argentina, que se queda hasta el 76. Cuando acá se produce el golpe militar, se va a Europa. Pero no se va a Moscú o a Alemania Oriental. Recordemos que buena parte de esos dirigentes iban siempre a Occidente, ¿no es cierto? Y este se fue a Inglaterra, ¿no? Nunca estos comunistas se escapan a Cuba ni a Venezuela cuando se tienen que escapar. No, ellos se escapan a Estados Unidos, a países europeos capitalistas, neoliberales, así como le llaman, ¿no? Imperialistas. Ahí se escapan con lo que se han robado y ahí van a disfrutar de lo que han robado en esos países. Se han aprovechado de la ignorancia de muchos pueblos. Vamos a seguir escuchando. El tema de hoy es la huipala. Nada más ni nada menos. Y parece ser que los ingleses le dijeron, bueno, mira, la onda de la lucha de clases no va más, esto no sirve, esto era por un tiempo. Ahora lo que viene es la lucha étnica. Si vamos a aprovechar que vos sos un poquito indio. Así es, de esa ignorancia se ha aprovechado. Muchos de ellos, aún todavía, siguen siendo así, aprovechados de esa ignorancia. Entonces los dirigentes les dicen, tienes que ir a marchar, porque si no, no vamos a recibir bono. Y por no pagar multa, van los pobres. ¿Ya? Y los burgueses aymaras pagan la multa y se quedan en la casa. O mandan a otro, lo pagan a otro y para que vaya a la marcha. Los pobres terminan haciendo todo eso, todas esas cosas. Y vamos a crear toda una ideología de un reino mapuche, que el concepto mapuche también lo escribió un diplomático chileno, hijo de británicos, que fue embajador de Chile en Gran Bretaña y que crea el concepto de la palabra mapuche, que es un neologismo, gente de la tierra, cualquiera que acá en Argentina sabemos un poquitito de estas palabras, gente, mapuchear, gente de la tierra. Pero cuando vos buscas los pueblos aborígenes del sur de Chile vas a encontrar boroganos, huiliches, pehuenches, de este lado tehuelches y pehuenches, araucanos, pero no encontrás a los mapuches. Los mapuches, es más, yo era muy chiquito en los años 70 y no se usaba el término mapuche, se hablaba de araucanos. Este es un término que se ha impuesto aceleradamente en los últimos 20 o 30 años. Y la movida indigenista ya se aparece. ¿Sabes dónde se ve? En la guerra de Malvinas. O sea que en la guerra de Malvinas los medios de comunicación entrevistaban a todo el mundo, ¿viste? ¿Qué tenía que decir hasta el sindicato aquello? Todo el mundo así, sí, fantástico. El sur de Bolivia dijeron, las Malvinas no son ni inglesas ni argentinas, son nuestras. Y digamos que los aymaras nunca llegaron a
a Malvinas, ¿no es cierto? Y decir que los indígenas son la misma cosa, un Selknam o un Ona o un Patagón de Tierra del Fuego, es lo mismo que un esquimal de Canadá o Alaska, y no, la verdad es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es como decir que un búlgaro y un islandés, por los dos están en Europa, son exactamente lo mismo. Tendrán cosas parecidas, obviamente, pero están en distintas incluso instancias de desarrollo, ¿cierto? De hecho, cuanto más al sur venías, menos desarrollo tenían. Ahora, algo que yo me quedé pensando, José, acá se habla de aymaras, de este emblema aymara, pero los aymaras no fueron sometidos por los incas. Efectivamente. Es decir, ¿cómo? Se dieron Ese es cuenta. otro de los argumentos, ¿no? Que Oscar también seguramente lo debe conocer. Que es, se lo reivindica como un símbolo aymara. Y los aymara habían sido sometidos por los incas 500 años antes de la llegada de los 90 años, 90 años. ¿Cómo puede ser que un imperio, ¿no?, coja el símbolo de un pueblo sometido y lo haga propio? Es otra de las contradicciones, ¿no? Y cuando uno Oye, sigue que esto, buceando un poco, no por nada más son historiadores. Perdón, Sí, José, sí. cuando uno sigue Cerrá la así, idea, José. sí, cuando uno sigue buscando un poco los argumentos indigenistas acerca del origen de la Huipala, que bien lo ha dicho Oscar cuando nombró a Germán Choque, ¿no? Esa es como la segunda, el 2.0 de la Huipala, ¿no? Que vamos a ir a ello, que creo que merece la pena porque hay mucho que rascar allí. Pero Supuestamente nosotros los indígenas éramos llamados la reserva moral de la humanidad, la última reserva moral. Esta última reserva moral ha sido corrompida por un grupo de extranjeros cubanos y venezolanos, ya levantando el nombre de indígena, vistiéndole a un monigote de indígena y haciéndolo de figurete, han aprovechado, han usado esa imagen y nos han hecho quedar mal, ¿ya? Todos nuestros símbolos, cualquiera que levantes el nombre de la Aymara, ya no nos ven como persona de reserva, como la última reserva moral de la humanidad. Ya no, porque el Aymara ahora está visto como ladrón, como delincuente, la descripción que quieras, que te imagines, así. ¿Por culpa de quiénes? De estos masistas que han gobernado durante 14 años. Y ahora recuperar eso va a ser difícil. Toda esta generación de los 14 años, toda esta generación supuestamente millennial, han vivido en abundancia y están acostumbrados a solo depender del Estado. Son como los hijitos de papás que no saben valorar no tener, no han sabido conocer qué es no tener. Y entonces, como no saben, piensa que todo es fácil, que el dinero cae del cielo así gratis, que no es difícil conseguirlo. Ya. Vamos a seguir con el video porque es muy largo y vamos a demorarnos más tiempo. otro de los argumentos de los indigenistas es, por ejemplo, que hubo un pintor barroco que hizo los famosos arcángeles, arcabuceros, ¿no? Que están allí también, ahí en Bolivia, y en donde es una serie de arcángeles. Entonces, uno de los arcángeles, creo que es Rafael, lleva como una especie de bandera ajedrezada de colores y demás, parecido a la Huipala, pero que no es simplemente ornamental, porque si tú ves toda esa serie del maestro de Calamarca, es que no tiene ningún tipo de contenido histórico, ni mucho menos. Y es interesante porque estamos atando cabos acerca de lo que es el emblema, lo que es la simbología y demás, que como todo el mundo bien sabe, el símbolo es muy importante, ¿no? El emblema, el símbolo. ¿Por qué? Porque comunica. El símbolo comunica, transmite ideas, conceptos, valores y demás. Entonces, vemos que no es casual que se utilice un símbolo
parecido, con objetivos diferentes y que están muy de moda hoy actualmente. Y no me refiero solamente a la bandera del orgullo gay, a la bandera que creó un californiano aquí en San Francisco en el año, creo que 1979, 78, 79, que también curiosamente por la misma época, en Cusco, ¿no? Se crea eso. Ahí está, de Cusco va a hablar, de Perú, mira, que está completo este video. La bandera de Cusco es muy parecida a la bandera del arco iris del orgullo gay. Creo que tiene un color más, pero bueno. Y si vemos el uso de los multicolores, hoy más que nunca están de moda y que no son casuales y que significan y simbolizan mucho. Por eso digo que la huipala es un símbolo más del mundialismo que está intentando de alguna manera imponer un pensamiento único en todo el mundo. Y me refiero a la mismísima ONU y a la famosa Agenda 2030, que si vemos, podemos entrar a la página de la ONU, en la Agenda 2030, es un proyecto abierto, ¿no? Es decir, público, de las Naciones Unidas, para cumplir una serie de pautas políticas, económicas, culturales, para imponer a nivel mundial, y cuyo símbolo es un círculo multicolor. Si vemos ese círculo multicolor, hoy lo lleva en la solapa nuestro presidente, nuestro vicepresidente Pablo Iglesias, de pensamiento marxista, leninista, chavista, ¿no? Lo llevan los empresarios, lo llevan los sindicalistas y lo lleva su majestad, el rey, el jefe de Estado también. Y que no son los únicos. Y no es el único país en donde vemos que están reemplazando los símbolos nacionales y los símbolos históricos identitarios por nuevos símbolos mundialistas. La huipala es uno de ellos y es parte de un proceso que lleva tiempo y que se está consolidando día a día. Y digo más, Bueno, tuvimos un sabotaje. Va a haber una segunda parte de este video. Bueno, ya es más de 1 hora que estamos haciendo la transmisión. Vamos a continuar con esto, una segunda parte. Si es que me da tiempo, mañana lo vamos a hacer. Si no, mañana pasado. Pero dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy día. Así que muchas gracias por haber estado presente, por haber visto el video completo. Muy pronto tendremos sorpresas. Gracias por suscribirse y comentar, poner like y compartir estos videos que tienen un contenido de tu gusto o el gusto de a quien quiera. Y gracias por permanecer en este canal. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente transmisión.